Atentos porque en estas últimas horas el precio de Bitcoin ha reingresado en la estructura operativa. Recordemos que en vídeos anteriores estuvimos trabajando esta distribución que dio inicio a todo este movimiento bajista que veíamos días atrás, hasta que el precio alcanzaba la zona del VWAP mensual, donde veíamos cómo en esta zona operativa comenzaba a entrar presión compradora y gracias a este volumen de parada el precio frenaba ese movimiento bajista e iniciaba la estructura operativa que hemos estado trabajando en estos últimos días. Durante el desarrollo de la estructura observábamos cierta presión compradora sobre la zona media, que quedaría en torno a los 58.915 aproximadamente, y en vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin rompía la resistencia y venía a visitar la zona del VWAP semanal. Como veis, fue una ruptura que no duró mucho tiempo, ya que después de alcanzar el VWAP semanal, el precio de Bitcoin reingresaba de forma agresiva en la estructura operativa y horas después, como podéis observar, aunque en un inicio estuvimos observando presión compradora otra vez sobre esta zona media, tras volver a visitar la zona de resistencia, teníamos esa consolidación que hacía que el precio viniese a visitar rápidamente la zona del soporte, que está en torno a los 58.105 aproximadamente. Tras haber visto potencial sacudida en zona de máximos, reingreso en la estructura y consolidación del reingreso, tras esto teníamos la muestra de debilidad que nos ponía en disposición de esperar la ruptura del soporte para valorar algún tipo de operativa en short. Pero como podéis observar en estas últimas horas, y aquí voy a hacer un poquito más de zoom para que lo podáis ver mejor, estuvimos viendo cómo sobre este mismo nivel empezaba a entrar presión compradora a defender al precio. De hecho, como veis, además tuvimos un pequeño aumento del volumen en esta zona operativa y tras esto, tras ver esta presión compradora, incluso podríamos considerar esto de aquí un evento climático, el precio de Bitcoin rebotaba al alza y volvía a atacar zona del VWAP mensual. Si hacemos un poquito de zoom out, veremos aquí cómo tenemos un nodo muy importante sobre esta zona operativa de los 59.400 aproximadamente, y será clave ver la reacción del precio sobre esta zona operativa, ya que después de este rebote tenemos que poner en cuarentena los setups bajistas, porque gracias a la presión compradora que hemos visto sobre este nivel, el precio ha sido capaz de volver a recuperar esta zona operativa, aunque como veis ya hemos tenido un primer rechazo y veremos si continúa rechazando y vuelve a atacar esta zona de soporte. El ver un giro rápido sobre esta zona operativa nos podría indicar que continúa esa presión vendedora y que la intención sigue siendo bajista, sobre todo también porque rechazaría este nodo que tenemos por aquí, y nosotros a nivel operativo lo que tendríamos que esperar es la ruptura del soporte para en la consolidación poder valorar shorts buscando el desequilibrio bajista hasta los siguientes niveles de soporte. Tendríamos aquí una zona operativa en los 57.165 y luego tenemos un poquito más abajo en torno a los 56.780 aproximadamente, también otra zona de soporte que podría ser un objetivo muy interesante. Si por el contrario vemos que el precio de Bitcoin continúa con el movimiento alcista y vuelve a atacar la zona de la resistencia, tendríamos que esperar una ruptura efectiva de la misma y posterior consolidación para poder valorar ese cambio de contexto, y a mí personalmente me daría incluso más confianza esperar a la ruptura del VWAP y poder valorar algún tipo de consolidación sobre este mismo nivel, el VWAP semanal me refiero en este caso, ya que comentábamos anteriormente cómo sobre esta zona operativa estuvimos observando anteriormente presión vendedora. Si venimos también a la estructura anterior, veremos aquí cómo también había bastante presión vendedora sobre este mismo nivel, y una ruptura de este nivel implicaría ese cambio de contexto y sería una pequeña muestra de fortaleza que nos podría activar algún setup alcista. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different.
estamos viendo cómo había mucha liquidez en zona de longs, en torno a los 57.500. Se han llevado parte de la liquidez que había, pero como veis todavía siguen quedando liquidaciones hasta esta zona de los 57.175. Por parte de los short, aunque se ha cargado un poquito esta zona, no considero que haya mucha cantidad de momento. Y algo interesante es que los bots de alta frecuencia se activaron durante este movimiento bajista de aquí, considerando que podrían tener esa intención de buscar las liquidaciones que había sobre esta zona operativa. Pero como veis, pues se quedaron en el camino de llevarse todas porque se han llevado más o menos la mitad de las liquidaciones que había. En cuanto a la liquidez de 100x, no veo ningún nivel destacable porque las dos únicas zonas que estamos viendo es esta zona de aquí y esta otra zona de aquí. Y como veis, esta liquidez ya se la han llevado. De hecho, es que hemos visto mechazos que principalmente podrían tener de intención buscar precisamente estas liquidaciones. Si vamos a la liquidez de 50x, aunque se empezaba a cargar un poquito esta zona, rápidamente se la llevaban por delante y también se llevaron esta liquidez que teníamos hasta los 57.500 aproximadamente. Como veis, aparece nueva liquidez hasta esta zona de los 57.190 aproximadamente. En cuanto a los shorts, ha aumentado un poco la liquidez en esta zona de los 60.210, pero de momento no es tanta la cantidad. Respecto a la liquidez de 25x, se han llevado los primeros niveles de esta zona operativa, pero también siguen quedando bastantes liquidaciones, sobre todo hasta estos 57.180. En cuanto a los shorts, vemos que también hay un poquito de liquidez en torno a los 61.250 aproximadamente. Y liquidez de 10x, qué curioso que se han llevado la zona operativa que comentábamos que estaba muy cargada en vídeos anteriores. Aunque siguen quedando liquidaciones, esta era la zona que más liquidez tenía y tendríamos que bajar hasta niveles operativos más bajos, como por ejemplo estos 55.080, para poder encontrar más liquidaciones. En Bookmap, aunque estamos viendo que hay algunos problemas para cargar esta liquidez, este volumen de compras y ventas que vemos por aquí, sí que pudimos observar algo bastante interesante, y es que durante el reingreso en la estructura observábamos algunas compras sobre la zona de los 58.000 y durante el primer rebote empezaba a entrar volumen de ventas sobre los 60.000 y también en esta zona de los 850 aproximadamente, 800 más o menos. Vemos ahora mismo algunas compras sobre los 58.000 y también en los 57.200. En The Kingfisher estamos viendo algo muy interesante, y es que actualmente hay muchísima liquidez en zona de shorts. Como veis, tenemos aquí liquidez bastante junta en los 59.787, 60.578, 61.030 y en estos 61.820. Y luego, si seguimos subiendo, vemos también que hay bastantes liquidaciones sobre estos 63.854. En los CVDs destaco ventas agresivas por parte de Coinbase, en algún punto acompañando Bitfinex, pero como veis, Bitfinex continúa con esa tendencia de acumular con compras en spot. Yo diría que Binance también acompañando a Coinbase y Kraken en una situación similar también. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en ambos lados, casi 50-50, picos de liquidaciones en los 59.790 y en esta zona de los 58.788. En los mapas de High Leverage tenemos liquidez en torno a los 59.520 y en esta zona de los 58.532 aproximadamente.